Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar con el diseño de hoy, lo primero que debemos hacer es aplicar una base en cada una de las uñas. A continuación voy a estar esmaltando con esmalte en color amarillo mostaza todas las uñas exceptuando una, la del dedo gordo, donde voy a aplicar un esmalte en color rosa bien claro que me encanta, como ustedes lo saben ya, para hacer diferentes diseños, incluso para hacer uñas francesas porque se ve muy natural. En aquellas zonas donde creas que es necesario que no hayas llegado muy bien con el esmalte, porque la brochita del esmalte es un poco grande en algunas ocasiones y para hacer diseño en las uñas de los pies suele ser un poquito complicado porque no son uñas grandes o espaciosas, lo que vas a hacer es con un pincelito para detalles y el mismo esmalte llevarlo hacia el área de cutícula y aquellas zonas donde te ha costado un poquito más. Aquí estoy aplicando una laca mate para que la uña pierda el brillo y así me sea mucho más fácil trabajar con las pinturas acrílicas. Según la cobertura del esmalte vas a aplicar una o dos capas. Yo en el caso del esmalte amarillo apliqué 2 capas y en el caso del esmalte rosado solo apliqué una porque me gustaba ya cómo se veía. Ya para comenzar con la decoración voy a estar utilizando un puntero y pintura acrílica en color marrón. Lo que voy a hacer con esto es un círculo que también voy a ampliar un poquito con la ayuda de un pincel para detalles hasta que alcance el tamaño con el que quiero que quede al final la rosa. Ahora con este pincel para detalles que no es muy delgado voy a estar haciendo los pétalos con pintura acrílica en color amarillo. Utilizo este pincel porque no quiero que los detalles queden o los pétalos queden muy delgados, más bien algo gruesos. Como puedes ver, estoy comenzando desde el centro hacia afuera, haciendo primeramente un trazo en forma de media luna, también puedes hacer una espiral y luego el resto de los pétalos van a ir alrededor hasta llegar hasta el tamaño que tú quieras que sea tu rosa. Y también debes tener en cuenta que cada uno de los pétalos debe ser un poquito más grueso en el centro y luego ir adelgazando hacia los lados. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. Como siempre, debes repasar cada trazo hasta que tengan la forma y el color que tú deseas. Un detalle importante por si desean saberlo, yo estuve utilizando esmalte tradicional para todo el diseño y pinturas acrílicas específicamente para hacer las flores y para hacer toda la decoración. Me da muchísima curiosidad saber cómo fue que me encontraste, si fue por aquí mismo por YouTube o cualquier otra red social, cuál fue, si ya perteneces al grupo de Facebook y me sigues en Instagram. Yo te dejo siempre en la cajita de información estos enlaces para que si lo deseas y aún no lo has hecho puedas pasar por allí. Recuerda dejarme eso en los comentarios si has llegado a esta parte del video, diciéndome si ya me sigues por Facebook y también por Instagram y si me conociste por alguna de estas 2 redes sociales o cualquier otra. Debes tener en cuenta que la limpieza de los pinceles es fundamental, así que te aconsejo que cada vez que vayas a tomar un color diferente
limpies muy bien tu pincel y quites cualquier residuo que pueda quedar del esmalte anterior. Y también al finalizar el trabajo es muy importante que hagas una limpieza profunda de tus pinceles para que así cuando los guardes no queden restos de pintura o de esmalte y endurezcan las cerdas. Entonces la vida útil de tu pincel se acortaría y no es lo que deseamos. Lo que deseamos es que te dure el mayor tiempo posible. Recuerden que me pueden dejar saber en los comentarios cualquier sugerencia que tengan para un diseño nuevo en el canal, un me gusta si les está gustando y que me ayudaría muchísimo, pero muchísimo si compartes este video o cualquier otro video del canal para que así podamos seguir creciendo cada día más. Ahora en la técnica de One Stroke voy a hacer 2 hojas a cada lado de la rosa y los voy a hacer utilizando un pincel angular y pintura acrílica en color blanco y en color verde. De igual modo repasamos cada una de las pinceladas hasta que el color tenga la intensidad necesaria. Aquí decidí mezclar un poco la pintura acrílica en color marrón con la amarilla y aplicarla en las zonas marrones un poquito solamente para así matizar un poco la rosa. En la foto de la miniatura y también en mi Instagram pueden notar que en una de las uñas no lo hice y lo dejé tal y como estaba realmente porque se me olvidó. Pero igual sirve porque así puedes comparar cómo te gusta más y luego cuando lo vayas a hacer ya puedes decidir sabiendo cómo queda uno y otro resultado. Con pintura acrílica en color marrón y un pincel para detalles de 6 milímetros voy a delinear el contorno de las hojas. Vamos a continuar añadiendo detalles. En este caso van a ser algunas hojas en color negro. Van a ser bien pequeñitas en esas áreas donde crees que pueden ir, donde más te gusten. Puedes hacer más, puedes hacer menos, ya queda según tu gusto. Y lo voy a hacer con un pincel para detalles de 7 milímetros, bien delgadito para que así los detalles queden más delicados. Si quieres aprender más sobre el arte y la decoración de uñas, también sobre el cuidado de las uñas de las manos y de los pies, yo siempre te dejo en la cajita de descripción el enlace a mi página web princesas.site. Allí vas a encontrar muchísimos diseños aparte de los que aparecen aquí en el canal y muchísimos consejos, así que te recomiendo que vayas a visitarla. Y ya casi para terminar, en la base de las hojas voy a adherir algunas piedrecitas y balines con la ayuda de un puntero y brillo de acabado. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Recuerden que en los comentarios me pueden dejar saber si les está gustando este video y también un me gusta si es así. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo.
Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.